Punto de Vista, edición especial desde la transmisión del Fórum Democracia para el Desarrollo. Nos encontramos en el Hotel Realica y desde acá vamos a hacer la grabación para el programa de televisión que cada fin de semana estamos. Estamos en este momento con el viceministro de Desarrollo Social, el doctor Eduardo Bayón. En primer lugar, doctor, usted no es nuevo aquí en Ica, siempre ha venido para un poco aportar a la discusión y reflexión con este nivel. Antes de ingresar a temas duros de la política y este nuevo escenario del gobierno, ¿cuál es su impresión sobre lo que acabamos de desarrollar, una edición más del foro? Bueno, en principio, alegrarme de haber tenido la posibilidad de participar en el evento número 22 del Comité de Derechos Humanos de Ica. Pocas organizaciones en este país demuestran esa capacidad. Y del otro lado, agradecerle a la ministra que contra su voluntad no pudo estar acá porque tuvo que viajar. Usted ha planteado 5 elementos en su exposición. El primero de ellos ha planteado de dónde venimos. La gente se queda en este tipo de eventos sobre diagnósticos por lo general, pero poco avanzamos en las propuestas. Una de las cosas usted que ha planteado es a dónde queremos ir. ¿Qué elementos son importantes para considerar este punto? No, la pregunta de dónde queremos ir es muy pertinente. El pueblo peruano votó en junio por un cambio. El entonces candidato Ollanta Humala asumió un compromiso con el país establecido en la hoja de ruta. Ese compromiso fue ratificado ya por el presidente Ollanta Humala en su discurso inaugural a la nación y ha sido precisado y comprometido con metas cuantitativas y cualitativas por el presidente del Consejo de Ministros en su presentación ante el gabinete. Y yo destacaría, dada la naturaleza del evento en el que he participado, que uno de los ejes de ese compromiso del gobierno tiene que ver con la agenda social. Y la agenda social es la agenda de la inclusión y el desarrollo social. Más allá de ella es la agenda de la igualdad, que es más que la igualdad de oportunidades, y la agenda de la inclusión, que es también más amplia que la agenda de la sola inclusión social y económica. Ahora, esta agenda de la inclusión social tiene, digamos, una aspiración del pueblo. Se votó por una acción nueva, pero no es una dimensión reciente en el discurso de la política. Alan García hablaba de un cambio responsable, Toledo hablaba, digamos, también de un cambio, y como que la gente puede dudar mucho si es que el gobierno de Ollanta Humala lo va a cumplir. A ver, el gobierno de Ollanta Humala ya aumentó el salario mínimo. El gobierno de Ollanta Humala ya aprobó la ley de consulta. El gobierno de Ollanta Humala ya multiplicó por 6 el pago que hacen las empresas mineras y extractivas en este país. Y por lo tanto, más que indicios, esas son señales claras de una voluntad de cumplir los compromisos hechos. Y en materia social se está lanzando ya el programa Gratitud, está empezando ya el programa Cuna Más, y se ha instalado el Consejo de Seguridad bajo la presidencia del propio presidente de la República, y por lo tanto no me cabe la menor duda que en el primer mes de gestión de este gobierno ha cumplido más promesas de las que fue capaz de cumplir Alan García en 5 años de gobierno. Señor viceministro, una demanda, un clamor aquí en la población de la región Ica es la situación de las empresas agroexportadoras, y que tiene que ver directamente con su ministerio. O sea, Cuna Más, lo que se pide es que haya políticas sociales inclusivas que pueda atender directamente no solamente a las trabajadoras de agroindustrias, sino también en términos sociales. ¿Hay posibilidades de usted se acercado a este tema de las trabajadoras de agroindustria? A ver, como he señalado en la presentación, el gobierno, y ese es otro compromiso que está por cumplirse, ya presentó al Parlamento la creación del Ministerio de la Inclusión y el Desarrollo Social, que en sentido estricto será futuro quien tenga la responsabilidad de Cuna Más.
La realidad de la agroexportación en Ica la conozco de cerca, la he caminado, la he recorrido. Hay una gran cantidad de estudios hechos sobre esa agroindustria y en ella es particularmente complicada la situación de las mujeres trabajadoras. Un programa como Cuna Más, sin ninguna duda, es un programa que debe contribuir a mejorar de alguna manera parte de las condiciones de inserción en el mercado de la mujer, pero que adicionalmente debe contribuir al aprestamiento y a la preparación de esos niños entre 0 a 3 años para que después puedan entrar a la educación inicial básica 3, 5 años y puedan estar por lo tanto en condiciones competitivas y en las condiciones necesarias de aprestamiento para su educación primaria y su educación secundaria. Finalmente, doctor Bayón, ¿cuál es la actitud que debe asumir digamos, el poblador peruano, la ciudadanía regional aquí en Ica, con nuevos gobiernos, no solamente del gobierno central, sino de nuevas autoridades de gobiernos regionales, en esta cuota de corresponsabilidad y de también asumir una ciudadanía? A ver, la inclusión es un proceso de doble vía. Es un proceso de doble vía porque la inclusión es una exigencia de derechos y la inclusión es un reconocimiento de derechos y de igualdad. En general, frente al nuevo gobierno, frente a cualquier nuevo gobierno, cualquiera que sea el nivel nacional, la responsabilidad de la sociedad civil y de sus organizaciones es la responsabilidad de la participación, de la demanda, de la negociación, de la exigencia, pero sobre todo de la vigilancia de los compromisos asumidos, de la vigilancia de los comportamientos en el gobierno, de la vigilancia de la gestión pública. Muy bien, muchísimas gracias. Ese fue Punto de Vista. Estuvimos entrevistando con el doctor Eduardo Bayón. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí con una entrevista también de importancia sobre el análisis nacional. Estamos con el economista Edgardo Cruzado. Él es especialista en economía y ha tenido una disertación bastante interesante con el pleno aquí del asistente, más de 300 personas al Hotel Real Ica. Usted en una de las exposiciones, buenas noches, bienvenido para Punto de Vista, ha hablado que sí puede haber crecimiento económico y que puede darse la inclusión social. La estrategia, la clave está en cómo se puede garantizar esto. Sí, lo que hemos trabajado aquí con los participantes de este foro multitudinario ha sido tratar de entender de que el crecimiento económico, si bien es importante y a veces interesante, no es suficiente, ¿no? Digamos, la gente de Ica y en realidad de todas las regiones, creo que estamos de acuerdo de que el crecimiento económico y los números nos gustan, pero nos parece que algo falta, ¿no? Y que hay que trabajar los temas de inclusión. Entonces, no solo en las charlas, sino también en los trabajos de grupos, todos hemos tenido un diagnóstico claro de que tenemos que trabajar por un crecimiento económico que genere mejores condiciones para todos y no solo numeritos buenos, ¿no? ¿Qué elementos la gente ha escuchado en el último semestre, ¿no? Desde la campaña electoral hasta este mes y tanto que va de gestión, que la inclusión social va a generar condiciones de vida, que la inclusión social va a generar desarrollo? De hecho, este foro se llama Desarrollo Humano para la Región Ica. Pero, ¿qué es la inclusión social? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué tanto se habla de este elemento? Toledo le llamó de otro momento y Alan García le habló de cambio responsable. Hemos en realidad discutido con el grupo completo de, claro, normalmente la aproximación a inclusión social erróneamente tiene que ver con lucha contra la pobreza. Como hacemos la aproximación de que tener una buena inclusión social es luchar contra la pobreza. Y no es verdad, porque la discusión que teníamos hoy es que a veces hay personas que pueden tener una pollera y que pueden tener recursos, pero no quiere decir que han sido incluidos, ¿no? Pueden no tener acceso a lo que el resto tienen. O el pequeño productor, que normalmente tiene la opción de trabajar sí como jornalero en una esparraguera, pero no tuvo la opción de poder acceder a tecnología para hacer producir su chacra. Entonces es un elemento de no haber tenido inclusión social, ¿no?
Pudiéramos decir que en Ica es un caso especial, ¿no? Se habla del Producto Bruto Interno, de que está generando la agroexportación al país, pero tenemos después del Lima y Callao la estadística más alta en tuberculosis, tenemos desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, poblaciones, y hay población migrante que las condiciones son deplorables, ¿no? Es una muestra de que realmente este crecimiento no genera un desarrollo. Creo que Ica es el mejor ejemplo de esto y donde uno podría imaginarse las dudas que tiene sobre esta idea de crecimiento económico sin inclusión social, ¿no? Digamos, en Ica en un momento se hablaba de pleno empleo, ¿no? Y que todo el mundo tenía trabajo, pero luego hemos descubierto que en realidad cuando vino el terremoto nuestras casas no estaban protegidas y que se cayeron la mayor parte de la infraestructura pública, y luego hemos descubierto que nuestras instituciones no están listas para la reconstrucción, sino que hay un montón de problemas. Y tercero, el diagnóstico hoy es que los salarios en Ica no han mejorado, ¿no? Entonces hay crecimiento, hay mayor exportación, pero los salarios del trabajador cotidiano, del jornalero, de la persona que camina, del pequeño empresario de la ciudad, pues no han mejorado, ¿no? Entonces, un crecimiento que no genera mejores condiciones de vida, la conclusión general del foro hoy fue que pues no nos gusta mucho, ¿no? Creemos que estamos buscando un crecimiento económico y quizás no crecimiento económico, quizás no sigamos consumiendo, pero que sí permita mecanismos de inclusión, ¿no? Que todos los peruanos podamos ser iguales, toda la gente de Ica podamos ser iguales, ¿no? ¿Cómo ha percibido usted la agenda justamente de los participantes en estas 2 mesas de trabajo? Pues yo creo que la agenda, hay varias agendas que uno puede trabajar en el Perú. Una es la agenda que tiene el gobierno nacional y su tarea como gobierno nacional es que la agenda sea nacional. Pero hay agendas que son regionales, que son específicas a las regiones. Y yo creo que ahí cualquier expositor que no es de Ica no puede decir nada mejor de lo que ha dicho la gente organizada en las mesas de trabajo, ¿no? Yo confieso que mi presentación en un momento estaba como un poco vacía, ¿no? Porque frente a las conclusiones que habían llegado los grupos de trabajo de manera previa, pues ya era como que un buen diagnóstico, ¿no? Igual yo creo que espacios como este pueden ser un buen mecanismo no solo para los diagnósticos, sino también para las propuestas. Entonces yo me imagino que el día de mañana y el día de pasado lo que trabajaremos son las propuestas de hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora, ¿el crecimiento es responsabilidad del Estado, del gobierno central? ¿Qué nivel de participación y de decisión le compete a los gobiernos locales y regionales? El crecimiento en general para los economistas es como algo abstracto, que no tiene nadie función, sino que decíamos en la conversación que es un crucero casi, la economía es como un crucero a la deriva. Y en realidad consideramos que no debe ser así, que hay maneras de llevar ese crucero donde queremos, ¿no? Entonces sí es un rol, la política económica, la política fiscal, sí es un rol del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Un gran pedido acá, una agenda sobre la reconstrucción y una interpelación. Es más, alguno de los presentes señaló que los expositores no estaban respondiendo quizás esa inquietud, como que hay un clamor en ese sentido. Hay 2 temas que creo que no hemos logrado zanjar hoy y creo que es una agenda para adelante para Ica, ¿no? Un primer elemento es el que tú mencionabas, que tiene que ver con cuál es la agenda de la reconstrucción de Ica, y nosotros hemos terminado hoy el día diciendo de que lo que ha pasado en Ica es una vergüenza, ¿no? O sea, nadie puede negar que la incapacidad del Estado, la incapacidad de los gobiernos locales ha sido deplorable y hay que pensar en algo que sea diferente. Pero también estamos de acuerdo en que eso no puede venir de afuera. Tiene que ser de los propios de Ica. Y el segundo elemento en el que no hemos tenido respuesta, y creo que es porque es una agenda propia de Ica, es la instalación de la petroquímica en Pisco y la poca información que hay sobre eso, en términos de que podría tener un impacto sobre la Reserva Natural de Paracas, lo cual sería muy grave, ¿no? Porque en teoría la reserva está protegida y aunque no tengamos después del terremoto tengamos algunos problemas, es un espacio que la gente de Ica tiene que proteger y que es muy buena para el turismo. Entonces, ¿por qué vamos a poner una empresa que puede atentar contra ese atento? Yo creo que esas son las 2 agendas que nos quedan todavía para el día de mañana y para el día pasado. Creo que la reconstrucción de Ica es un reto grande de este gobierno y de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Ahora, en cuanto a los líderes, en cuanto a la ciudadanía, siempre se queda en la problematización del asunto, ¿no? Pero ¿cómo ir avanzando a propuestas? ¿Cómo ir acercando diálogos entre autoridades, sectores distintos de la sociedad? Sí, siempre es lo más difícil, pero es el reto. O sea, yo no creo que los foros de debate deberían de terminar en diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos son muy buenos y normalmente no son muy fáciles. Entonces las listas de lo malo siempre es más sencillo de hacerla. Pero el tema son las propuestas y la propuesta además que la persona que está a tu costado también la comparta, ¿no? Ahora es fundamental que los debates y las propuestas, y esto es lo que yo creo que hace este foro, sean con información, ¿no? Que tengamos claras las relaciones, ¿no? Yo
me parece importantísimo que con la llegada de los congresistas el tema de la incidencia de la tuberculosis en Ica se haya convertido en un tema fundamental de agenda, pero para la gente que trabajamos tuberculosis hace rato que lo de la tuberculosis en Ica era una preocupación grandota, ¿no? Por suerte, ojalá ahora con la voluntad política podamos atacar esto con fuerza, ¿no? Porque la tuberculosis es un tratamiento, es algo que hay que darle a esas personas el acceso al tratamiento que hay que hacer para la tuberculosis, y es muy triste que muchos de los hospitales de la región no tengan mecanismos para proteger a estas personas, ¿no? En estos par de minutos que nos queda para concluir el programa o esta parte del bloque, se habla mucho del crecimiento, pero que también está no generando los derechos de las comunidades, el respeto al medio ambiente y la explotación o expropiación más bien de estos. Sí, hemos tenido un debate fuerte en los temas medioambientales y los temas de la consulta previa y de esta figura de inversiones externas que nos llegan un día y nos transforman la localidad o el negocio, y a veces nos malogran nuestros negocios, ¿no? Digamos, me viene un gran inversionista que compite contra mi negocio y destroza mi base productiva. Creo que ahí tenemos que tratar de identificar qué tipo de modelo de desarrollo queremos, ¿no? Y la petroquímica que pasa es el ejemplo más claro, ¿no? Nadie estará en contra de la idea de una industria asociada a hidrocarburos, pero también es verdad que hay que tratar de hacer un análisis de costo y beneficio, digamos, para decirlo en términos económicos, entre hacerla muy cerca al puerto para que me salga más barato llevarme el plástico y hacerla un poco más lejos del puerto, pero protegerla. El caso de Chougán, Hierro Perú es un ejemplo. El caso de Chougán, Hierro Perú y las condiciones laborales y todos los problemas que hay ahí es un buen ejemplo, y así varias empresas extractivas, no necesariamente en el departamento, sino también en las subidas hacia el departamento de Huancavelica, ¿no? Muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias. Eso fue Punto de Vista. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más.